Buenas tardes para todos. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Shirley Castro. Ella es médico general de la FUCS y actualmente es residente de segundo año en medicina familiar también de la FUCS. Le damos las gracias por presentarse el día de hoy a darnos esta charla y le damos paso para que inicie. Muchas gracias, doctora. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me agrada mucho estar acá, poder compartir un tema que particularmente me agrada. Yo creo que los que me conocen saben que este tema me gusta un montón porque siento que cada vez que tengo la oportunidad de hablar de él o que tengo la oportunidad de escuchar a alguien más hablar de él, siempre encuentro un punto de vista diferente, siempre encuentro algo nuevo. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con la familia es algo que cambia constantemente, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y pues nada, me encanta estar aquí con ustedes hoy. A veces cuando me emociono mucho hablando de un tema, suelo hablar muy rápido, así que por favor, si no entienden, si estoy hablando muy rápido, me avisan, ¿listo? Entonces me presento ante todos, mi nombre es Shirley Andrea Castro Rico, yo soy médico general egresada de la Universidad de Santander en Bucaramanga y actualmente soy residente de medicina familiar de segundo año en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, para continuar, como con la metodología que estábamos manejando acerca de todo lo que incluye la medicina familiar, entonces sabemos que el médico familiar tiene un plus, ¿sí? Tiene algo que lo hace diferente a los demás. Y entre esos tenemos a los diagnósticos por ejes. Es algo que uno no ve en otra especialidad, es un enfoque que otra especialidad no tiene y que nos puede dar como ese contexto biopsicosocial completo que buscamos en nuestros pacientes y lo que realmente nos hace esa diferencia. Entonces tenemos que nuestros diagnósticos están conformados por cuatro, ¿sí? El eje uno, que ya la doctora Paola Benavides en alguna oportunidad tuvo la oportunidad de compartir con ustedes. El eje 2, que es el que vamos a tocar el día de hoy, que hace parte, uno, de la tipología de familia, cómo está conformada una familia, el ciclo vital familiar, que son las diferentes etapas por las que esta familia puede llegar a pasar, y no solamente saber cómo está conformada y por qué etapa está, sino saber cómo está funcionando esa familia según la etapa en la que se encuentra. Entonces, que es como la calificación que vamos a dar de esa funcionabilidad familiar. El eje número 3 es todo lo que es el abordaje de los diagnósticos patológicos, que ahí es donde vamos a ver como el SAOS, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Y el eje 4 es como el, según lo que hemos visto en los ejes anteriores, poder determinar qué riesgos tiene mi paciente. Entonces, no solamente es el riesgo de que se vaya a infartar porque tiene una hipertensión arterial no controlada o porque tiene una carga cardiometabólica muy grande, sino también ahí va como el ejercicio del eje 1 y el eje 2, es poder saber, según la edad de mi paciente, el curso de vida en el que está, la crisis por la que está afrontando, como el eje individual, o sea, como la persona individual que es, y el eje 2, que es según el contexto social y familiar en el que se encuentra el paciente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de la tipología de familia. Entonces, para poder hablar de qué tipos de familia hay actualmente, podemos encontrar a hoy, sí, porque no sabemos a mañana qué más nuevas familias puedan llegar a conformarse, hay que empezar a definir qué es familia. Entonces, familia, revisando en la literatura vamos a encontrar que nos hablan de dos orígenes latinos, ¿sí? Y uno es el origen famulus y el otro es el origen amus, ¿sí? Famus, perdón. Entonces, el famulus entonces, va a hacer referencia al grupo de siervos y esclavos, porque pues recordemos que antes, en las épocas de la antigüedad, hablábamos de que no solamente era la familia, o sea, el jefe de la casa o la cabeza del hogar, hijos, primos, hermanos, etcétera, sino también todo lo que hacían parte de los sirvientes, ¿sí? Y lo que eran las propiedades, ya sean como animales o las propiedades en cuanto a casa, en cuanto a terreno. Entonces, todo eso hacía parte de la familia, ¿sí? Entonces, todo lo que conformaba esta estructura era lo que se conocía como familia. Y en cuanto al fames, que es el otro origen latino que podemos encontrar en la literatura, entonces ya nos hacía referencia era a la gente que comía bajo la misma casa, ¿sí? Y hablan mucho de la importancia de la olla como representación de la familia. ¿Por qué? Pues porque eran los que saciaban el hambre en este contexto. Pero así como hablamos
que podemos tener definiciones tanto desde el origen de la palabra, también podemos tener múltiples definiciones según lo que queramos ver. Entonces tenemos que en la Constitución de 1991 nos hablaban como familia desde una institución natural, ¿sí?, y jurídica que merece reconocimiento como un núcleo fundamental de la sociedad y vínculo voluntario como clave de su conformación. Pero si nos vamos a revisar, ¿sí?, el concepto que maneja el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para el 2013, vemos que ellos ya nos hablan como un grupo fundamental de la sociedad, y pues nos hablan sobre todo el componente del crecimiento y el bienestar de todos los miembros, pero en particular y en énfasis en la infancia. No es lo único que vamos a manejar, porque pues también tenemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que ya es un poco más amplio, que nos habla más desde el contexto de la medicina, ¿sí? Y habla más un poco de lo que es la salud, de lo que es la prevención y de todo lo que es el desarrollo que atribuye las personas que hacen parte de esta familia. Pero quedarnos solamente con estas tres definiciones o incluso con el origen de la palabra, yo creo que nos queda corto. Entonces, siempre es como la respuesta que salva al residente y cuando nos pidan definir una familia, podemos decir depende. Depende de dónde lo estemos mirando. ¿Por qué? Porque tiene un componente multidimensional y sobre todo un componente multidisciplinario. No es lo mismo definir la familia desde el punto de vista de medicina, ¿sí?, a definirlo desde el punto de vista de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues desde la economía va a ser esa unidad de gasto. O definirlo desde la psicología, que ya nos hablan de todo lo que es la estructura de la personalidad, de todo lo que es como esa red de apoyo para formar a la persona. O incluso ya verlo desde el punto de vista sociológico, bueno, en fin. Entonces, realmente depende la respuesta de cómo podemos definir a la familia, pero sí es tener muy presente que influyen muchos contextos y que el contexto o la definición de familia es dinámico, va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque influye todo lo que es la parte social, todo lo que es la parte cultural, la parte de leyes en lo que definamos como familia. Y es aquí donde traigo como esta línea de tiempo. ¿Por qué? Por reconocer. Entonces, ver que cuando se creó la historia de la humanidad, hablábamos de seres primitivos, ¿sí? Entonces hablamos de una horda primitiva, en donde digamos que la función de los grupos de personas que iban compartiendo espacio no era otro que saciar el hambre, ¿sí?, y cumplir sus necesidades básicas. Eran instintos primitivos, entonces era promiscuo, realmente era como se dice vulgarmente a raíz de todas estas las respuestas de las reinas de belleza, todos con todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no importaba el rango de consanguinidad que se pudiera encontrar entre estas. Y vemos que a medida que va pasando el tiempo, esa conformación familiar va cambiando, ¿sí? Y vamos a llegar ya a lo que es la pareja estable. Entonces pasamos de una horda primitiva a una horda en donde ya empezamos a ver como relaciones más endogámicas. Entonces se empieza a excluir lo que es la relación entre padres e hijos, pero se mantiene entre hermanos y primos, ¿sí? Asimismo vamos por la familia Punalúa, ¿sí?, que ya hablamos de una conformación más exógena. Entonces aquí ya se saca todo lo que son hermanos y primos, ¿sí? Y luego pasamos a todo lo que es la sindiásmica. Entonces la sindiásmica ya es cuando ya es más exogámicas, entonces ya empieza a haber como una relación más entre grupos poblacionales y formar familias más diversas. ¿Por qué? Porque ya pues no solamente es como con mi rango, con mi familia, antes se creía que era una manera de mantener la sangre pura, sobre todo en lo que era la parte de reyes, de príncipes o de personas que tuvieran un alto cargo gubernamental en esa época. Entonces, digamos que era una manera como de mantener limpio el linaje, de evitar lo que ellos creían que eran enfermedades, ¿sí? De pronto no se tenía el conocimiento de que a veces esos rangos de consanguinidad cercanos lo que hacía era favorecer la aparición de enfermedades más predominantes en la familia. Luego vamos a llegar a todo lo que es la familia patriarcal, que aquí ya es donde vemos relaciones más estables, donde hablamos de la monogamia, pero una monogamia selectiva. ¿Por qué? Porque, pues, como lo dice su nombre, patriarcal. El hombre era el centro de esta familia. El hombre era el que decía, el que decidía, el que tenía palabra, voz y voto. Todo lo bueno que ocurría en la familia era gracias a que el hombre tenía una muy buena disciplina en la casa y eso generaba unas buenas costumbres en los que hacían parte de esta familia.
Pero si algo malo llegaba a pasar, pues la culpa era de la mujer, porque la mujer era la que se quedaba en casa, era la que se encargaba de la alimentación, la que se encargaba de la crianza de los hijos, ¿sí? Entonces, si algo malo pasaba con los hijos, pues la repercusión o la culpable era directamente la mujer. Al hombre no se le veía mal visto que tuviese muchas mujeres, sí, o que tuviese relaciones extramatrimoniales, mientras que para la mujer podría incluso llegar a ser causa de castigos físicos, de rechazo social, de rechazo de la comunidad en la que se encontraba o incluso la muerte. El hombre se empezó a ver que podía llegar a tener acceso en el caso de que se confirmara una infidelidad por parte de la mujer a la separación, pero la mujer sí definitivamente pues no tenía acceso a esta. Entonces ahí es como donde vienen esos pensamientos de pronto de los pacientes más abuelitos que tenemos, que no importa que él me pegue, que él no esté, que él no colabore, porque es que uno se casa una vez en la vida y se casa hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa? Llega el siglo XX y en el siglo XX empiezan a haber muchos cambios. Y es por eso que traigo imagen, a colación la imagen de la mujer independiente tomándose un café con su celular. ¿Por qué? Porque empieza a salir a la sociedad el papel de la mujer, ese socialismo marxista que se plantea. Ya hay principios de democracia liberal. Los primeros países que estuvieron como ahí encabezando la situación fue Estados Unidos y Gran Bretaña. Y no solamente esto, entonces empezó a aumentar el nivel cultural de la mujer, ya se le permitía estudiar, se le permitía eh, eh, conocer otras cosas que no fuera aprender a tejer, aprender a pintar, aprender a tocar el piano, o lo que se consideraba que era para qué, para satisfacer al hombre y que el hombre la viese como algo bueno, como algo productivo. Entonces ya empiezan a haber movimientos feministas, hay cambios en la legislación, se reconoce la separación o el divorcio, ¿sí? E incluso se empieza a reconocer todo lo que es el matrimonio homosexual. Y eso hace que nuestro concepto de familia tenga un cambio completamente radical. Entonces ya empezamos a ver las familias homoparentales, que son aquellas que están conformadas por personas de un mismo sexo. Incluso ahorita que les voy a mostrar como una tabla en las que nos puede ayudar a orientar, porque lo que les decía desde un principio, o sea, hablar de familia es tener un contexto muy grande y es que la familia va cambiando todo el tiempo. Entonces, no nos podemos quedar con los mismos conceptos toda la vida, sino que tenemos que estar como alimentándonos un poco de qué está pasando allá afuera para poder seguir evolucionando en cuanto al concepto de esta. Ya antes se creía que era pues solamente la pareja homoparental, con hijos adoptados, pero ahorita vemos que el movimiento de que la población LGTBIQ pues ha tenido un mayor abordaje y hay casos que yo creo que fue muy popular, se me ahorita el nombre de esta modelo, que es un caso de male to female, que se unió con un female to male, pero que guardaban sus mismos, o sea, los órganos sexuales de nacimiento y pudieron tener un hijo propio, ¿sí? Solamente que el embarazo estaba a cargo al que físicamente era un hombre, ¿sí? Y no a la que físicamente parecía una mujer. Entonces, vemos que definitivamente las cosas van cambiando todo el tiempo. Vemos que coge como más auge todo lo que es la familia monoparental materna, pero también vemos monoparental paterna, la familia multiespecie y la familia unipersonal, o incluso la familia nuclear, que no desea tener hijos, ¿sí? Que por el contrario desea tener animales, y eso está completamente respetado, y entonces hablamos de la familia multiespecie. Entonces vemos que hay mucha tipología y hay muchas maneras de conformar una familia, y todo no está 100% escrito. Acá pues vemos que pues, a esto es como un cuadro que nos ayuda como a orientarnos un poco, ¿sí? Y es que la podemos definir con parentesco, que es la familia nuclear, que hablamos de un hombre y una mujer que no tienen hijos, la familia nuclear simple, cuando los hijos van de 1 a 3, o nuclear numerosa, cuando ahí ya hay más de 3, o sea, más 4 hijos o más. La reconstruida, que hace parte de estas personas que se han separado y que ya tienen un hijo extramatrimonial, cualquiera de los dos, y se unen. ¿Sí? Entonces hablamos de una familia reconstruida o reconstituida. La monoparental, que ya sea la presencia del padre o la madre con hijos, ¿sí? Y la monoparental extendida, cuando tenemos padre o madre, más otras personas que hacen parte de la familia extensa dentro de la casa. Lo que es la monoparental extendida compuesta es cuando hay personas que pueden tener tanto parentesco como pueden no tener parentesco, que es en parte de la familia extensa. Tenemos la extensa y la no parental, ¿sí? Que hace parte de las familias con vínculos de parentesco, pero que van, o sea, no tienen una consanguinidad, pero van a ejercer los roles y las funciones de la familia como tal.
Tenemos aquellas que no tienen un parentesco establecido, entonces hablamos de la monoparental extendida sin parentesco, que es padre o madre con hijos, más personas que definitivamente no tienen un parentesco en cuanto a consanguinidad. Y grupos similares a familias, que ya son personas que pueden llegar a tener, no tienen un vínculo propio, pero pues cumplen los roles, ¿sí? Que ejerce la familia dentro de su ejercicio de desarrollo. Cuando hay una presencia o no hay una presencia física en el hogar, incluso tenemos cuando es ascendente o descendente, es decir, cuando los hijos viven con los padres, cuando son los padres los que viven con los hijos. Y tenemos las otras tipologías de familias, que es la persona que vive sola. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo así? Yo vivo solo, no tengo pareja, no tengo perro, no tengo nada, ¿me considero una familia? Claro que sí, me considero una familia, una persona independiente, y son las familias unipersonales. El matrimonio o parejas de homosexuales, ya lo que les decía de la adopción con hijos, se consideraba que era como un matrimonio homosexual cuando no tenía hijos y cuando tenía hijos adoptados, pero ya vemos que todo esto ha avanzado mucho y ya puede ser una pareja homosexual que tenga hijos propios. Sin embargo, aquí pues yo sé que no es como tema, pero sí es muy bueno que se tenga la diferencia en lo que es género, en lo que es orientación y en lo que es todo lo que constituye la población LGTBIQ. Nosotros como médicos tenemos que tener como clara esa parte a la hora de establecer este tipo de relaciones y de poder establecer la tipología de familia que puede llegar a tener mi paciente. Las familias grupales comunales, que estos ya los vemos en lo que es, pues por lo menos en Colombia, las poblaciones indígenas, los rom, ¿sí? Y la poligamia, que ya pues incluye tanto la mujer que tiene muchos maridos como el hombre que tiene muchas mujeres. Pues es más común el hombre que tiene muchas mujeres. De pronto acá en Colombia no es muy común este tipo de familia, pero en otras partes del mundo sí. Y pues hablamos de la familia multiespecie. Entonces, la familia multiespecie es algo que realmente en tiempos anteriores no se consideraba. ¿Por qué? Porque los animales eran cosas, objetos, de los cuales no importaban si sentían dolor, si tenían el cubrimiento de sus necesidades básicas, pero pues a raíz de los lazos que se van uniendo entre las personas y los animales, porque no solamente son perros, pueden ser gatos, pueden ser canarios, incluso ya cuando vamos a hacer todo lo que es incluso la graficación del tipo de familia, vemos que hay maneras de graficarlos. Entonces se van teniendo un poco más en cuenta, va habiendo una inclusión y se va aceptando cada vez más. Incluso en Brasil ya está socialmente aceptado y legalmente aceptado la conformación de la familia multiespecie. En Colombia aún no, pero hemos dado grandes pasos. Por ejemplo, la sentencia Clifford, que fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué a raíz de una demanda que se implantó por maltrato animal. Eso fue el 26 de junio del 2020. Y ya pues es un avance el no considerar los animales como un objeto, sino considerarlos como seres capaces de sentir dolor y de a los cuales hay que proteger. Acá, digamos que el hecho que hay gente que lo comparte, hay gente que no lo comparte, hay gente que de pronto estigmatiza mucho este tipo de familia, que porque el perro le celebran el cumpleaños, porque el perro tiene mejor vida que de pronto niños que están a la espera de adopción. Incluso pues que no, que eso puede estar asociado a trastornos psiquiátricos. Entonces ahí hablamos de algo que es la teoría de los roles y eso es lo que explica de pronto la situación que se pone en el animal en la familia. Entonces, ¿qué es la teoría de los roles? Es asignar a las mascotas un conjunto de roles específicos que desarrollarían expectativas para la persona que los está llevando a cabo. Es decir, que se esperan comportamientos según el rol que yo le ponga a este animal, ¿sí? Ahora, hablar, digamos que esto es de pronto tocar fibras muy sensibles y realmente si vemos cada una de las partes de este tema nos da para sentarnos a hablar un montón de tiempo porque hay muchas cosas que decir y que incluso nos podríamos estar quedando cortos, pero el hecho de proteger a un animal, de evitar el maltrato, lo que puede llegar a cruzar la crueldad, eh, ayuda a la identificación de ciertos rasgos de personalidad o incluso patologías mentales. ¿Por qué? Porque es muy bien conocido en la psiquiatría que el que es cruel con los animales ya te está a ti como orientando hacia un tipo de personalidad patológica o una patología establecida. Entonces digamos que si bien hay gente que no lo comparte, pues hay gente que sí, sí, habemos gente que sí los compartimos bastante. Entonces es como el hecho de no ser crueles,
¿sí? De si usted no lo quiere, pues tampoco lo lastime. Entonces es como mantener un equilibrio. Y en eso es lo que está ahorita planteado en Colombia, que es lo que se hizo en la sentencia Clifford, es decir, listo, no se considera actualmente como parte de la familia en Colombia legalmente hablando, pero sí se reconoce la necesidad de protegerlos y evitarles el sufrimiento. Muchos estudios que se realizaron en Argentina, sí, e incluso en Chile, a la hora pues, de revisar la literatura para la charla, nos hablaban que se ha demostrado que las mascotas han sabido cómo cambiar su rol según la etapa del ciclo familiar en la que se encuentran. Es decir, se ha visto que si bien de pronto se adquirió la mascota en el momento en que era una familia nuclear sin hijos y luego llegaron los hijos, se empezó a ver que el comportamiento del animal, dícese gatos y perros que fueron los que evaluaron, se vio el cambio según en el momento en el que estaban. Cuando el niño estaba recién nacido, era un lactante, un preescolar, escolar, en la adolescencia, y se vio la capacidad que tenía el animal de poder adaptarse a los cambios junto con la familia. Entonces, eso es un punto a favor a la hora de hablar de las familias multiespecies. Entonces, por favor, quiero que acá no es un quiz de nota para saber que sí o no, sino solamente porque hay cosas que quisiera tener presente de ustedes qué opinan, ¿sí? Entonces, por favor, entremos a esta página. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y ya les doy el código para que respondamos 3 preguntas básicas. ¿Listo? Entonces, un momentico. Listo. Entonces, el código es 832102. Ya lo escribo acá en el chat. A ver, a ver. Doctora, ¿cuál es la página? 83. Quiz, quizzes. Ya se los pongo nuevamente. Espérenme acá. Listo. Ahí les compartí. 832102. Ya les comparto la página. Listo. Con el código entran. Me avisan, por favor, para iniciar. Me avisan cuando ya quedo pendiente. Apenas vamos 6, esperemos un poquito. Ya acá tengo en la pantalla 8. Si quieren, esperemos, no sé, 10 y con 10 arrancamos. ¿Sí? Faltan dos, por favor. Son preguntas muy sencillas, no es nada que tenga una evaluación, ¿sí? Bueno, yo creo que por horas del tiempo, hagámoslos con los que están listos. Listo, doctora. Perfecto. Entonces, listo.
¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, pues como vieron, eran preguntas realmente muy sencillas. Una era pues que cómo se consideraba la evolución de la familia en el tiempo, pues es un proceso dinámico, depende de la cultura, de la sociedad, de las leyes, depende de todo lo que esté pasando en este momento en la sociedad. La otra es, ¿qué pensaba usted de las nuevas tipologías de familia? Es una pregunta abierta, ¿sí? Era saber ustedes qué consideraban, qué creían, si estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, ¿sí? Es una pregunta que todas las respuestas son absolutamente válidas. Y en cuanto a la tercera, ¿de cuál creían ustedes que era el tipo de familia más común en Colombia? Pues bueno, si bien sí se ha venido cambiando incluso en el observatorio, cuando uno va a mirar epidemiológicamente cómo está conformada la familia según los diferentes estudios a nivel nacional, vemos que aunque la nuclear ha dejado de ser la absoluta, ¿sí? Sí sigue siendo la tipología de familia más común en Colombia, la monoparental materna, ahí está eh, como siguiéndole los pasos, y lo que es la familia unipersonal. Si bien esto va desde 1993 hasta el 2014, hay un estudio también que se hizo acá en Bogotá en el 2021, en donde efectivamente la familia nuclear seguía siendo la tipología de familia más común en Colombia, pero ya los rangos o las diferencias de porcentajes no son tan marcados como lo eran de pronto en 1994, ¿listo? Pero la nuclear sigue siendo la tipología de familia más común en Colombia. Listo. Entonces, no solamente es decir, listo, sí, es una familia nuclear, es una familia monoparental, homoparental, lo que ustedes quieran, ¿sí? Que es nuclear, es saber identificar en qué etapa se encuentra esta familia. Y aquí es cuando hablamos de ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar son las diferentes etapas por las que pasa una familia, que no tiene que ser estrictamente una después de la otra, ¿sí? Pueden ser que pues haya empezado a formarse, está en el proceso de formación y resulta que una de las dos parejas falleció, es decir, que pasa a haber como una disolución de esta formación, o resulta que es que no estaba en una etapa de formación, ni siquiera en una etapa de noviazgo, pero quedó embarazada. ¿Sí? Entonces, no tiene que ser estrictamente que siga una o que sean consecutivas y que si no se llevan en este orden las cosas van a estar mal. No. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que las diferentes etapas del ciclo vital familiar van a tener unas tareas, ¿sí? Y unas crisis que pueden acompañar la realización de estas tareas. Recordemos que dentro de las crisis vamos a tener unas crisis que son normativas, es decir, lo que yo espero, o sea, lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, ejemplo, la formación de pareja, la etapa de la formación que ya la vamos a ver más a fondo. Entonces, ahora se están conociendo. Yo que espero que de pronto tengan decisiones diferentes, que no puedan llegar a una conciliación. Esos son eventos esperados, pero que es una crisis no normativa, lo que definitivamente yo espero que no pase, ¿sí? Como que, ejemplo, que estén en una etapa de formación de noviazgo y ella quede embarazada. Que sea un embarazo no deseado. Si lo estaban buscando, maravilloso, pero si no, entonces es algo que yo no espero que pase. Entonces, estos dos tipos de crisis se pueden encontrar en las diferentes etapas del ciclo vital familiar. Pero antes, sí, una vez estuve en un simposio que hablaban del ciclo vital familiar y resulta que hicieron referencia a una canción, ¿sí? Una canción que yo en mi infancia la escuché mil veces, en mi casa se escuchaba muchas veces, que realmente fue escrita como en 1983, en 1993, si no me falla la memoria, y que después cuando la escuché ya le pude encontrar un sentido mucho mayor y ya cuando uno empieza a empaparse un poquito de esto, se da cuenta que realmente es muy bonita. Entonces se las voy a compartir. No nos demoramos mucho, por favor pónganle mucha atención a la letra, ¿listo? Esta no es la original, es una versión que sacó Fonseca con Juanes, pero pues realmente me parece como más actualizada. A mí me gusta más. Entonces, ahorita me cuentan qué opinan acerca de la canción. Como el viento van pasando
Los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Oiga, oiga. Otro par para esta mesa y un ramo, carajo. Uno por hoy para esta mesa, maldita sea. Ahorita. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad, la vida de nada. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente ahí de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, y es por eso, amor mío, te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Bueno, listo. Entonces, yo creo que cuando uno escucha la letra de esa canción y ya aborda un poco más acerca del el tema del ciclo vital familiar, pues se da cuenta que la letra de la canción es la descripción de cada una de las etapas que vamos a ver a continuación. Entonces, acá continuemos. Entonces, la primera etapa es la etapa de formación, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas va a tener un principio, va a haber un proceso, ¿sí? Y va a estar asociado a ese proceso diferentes tareas a cumplir, ¿sí? Entonces, la etapa de formación, pues el principio es el compromiso con un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque pues ya se empieza a convivir con otra persona. Bueno, convivir no en el hecho de vivir bajo el mismo techo, sino el hecho de compartir tiempo con la persona con la que tú decides entablar una relación. Entonces, los procesos a llevar a cabo va a ser la conquista, el noviazgo, el matrimonio y la pareja, o sea, es decir, te puedes casar y estar sola, compartir decisiones, ¿sí? Ya no eres esa persona sola que yo hago lo que yo quiera, lo que me parezca. Obviamente si estoy en mi casa, pues bajo las reglas de mi casa, sino que ya empiezan a tener en cuenta una persona de su igual para tomar una decisión, incluso a veces para compartir sentimientos, para compartir tareas, ¿sí? Entonces eso hace
parte como el proceso de conocimiento, pero ¿qué pasa? Resulta que en esta etapa de conquista, pues cuando todos los que hemos conquistado en algún momento de nuestra vida, pues cuando uno va a conquistar a alguien no entra con lo malo, ¿cierto? Uno no entra mostrando el desorden, uno no entra mostrando que es parrandero, sino que uno empieza a mostrar como lo mejor que uno tiene para ofrecer. Y eso genera una idealización de la pareja. ¿Sí? Entonces, esta parte es fundamental a veces porque la conquista es muy diferente a la convivencia, ¿sí? Entonces, cuando te casas, ¿sí? Entonces ya es un punto completamente diferente. Y estas son etapas, o sea, son procesos diferentes dentro de una misma etapa, porque en la etapa de formación una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio o la convivencia, porque la unión de hecho, pues también hace parte de la convivencia. Ahorita no es que uno tenga que estar casado, pues, para convivir con alguien, pero sí, ese proceso, ese cambio en el que tú pasas de ver a ese novio que va y te visita y que te lleva flores y que tú lo ves y es perfecto porque es maravilloso y es lo mejor que me puede pasar en la vida, a cuando tú empiezas a ver la realidad de la persona en la convivencia y ves que la persona, qué sé yo, es desordenada, que a la boca le huele a feo en las mañanas, sí, que no, que uno no se levanta maravilloso y perfecto y peinado y maquillado y mejor dicho, no, sino que uno se levanta que con la baba pegada, que no sé qué. Ese como estrellarse con la realidad es una de las primeras crisis que puede atravesar la formación de una pareja, ¿sí? Que de pronto yo diga, no, es que definitivamente este no es el man con el que yo empecé a salir, esto no es lo que yo espero para mi vida, o esta no es la mujer de la que yo me enamoré, o sea, no, esto es otro ser completamente diferente y yo no estoy para esos trotes. Entonces aquí, digamos que se empiezan a afrontar diferentes tareas y hay como diferentes metas a cumplir, entonces ya si yo digo, bueno, no importa, a mí igual así el aliento de él sea horrible, a mí me encantan las mañanas, a mí me encanta el aliento de ella, maravilloso, y se pasa como esa primera etapa. Entonces, digamos que dentro de las tareas del proceso, pues no solamente es aprender a vivir en convivencia, sino que de pronto si yo vengo de la casa, de mi casa paterna, de mi casa materna, y pues yo nunca he hecho nada, entonces empezar a realizar los roles dentro de la conformación de una familia, ese proceso de formación, de empezar a dividir tareas, de es que tú te vas a encargar de esto, yo me voy a encargar de esto, y poder manejar ese equilibrio hace parte de las tareas del proceso. Independizarse de la familia de origen, pero de una manera sana que de pronto vamos a encontrar en una etapa más adelante. Sí, pero es poder decir, no, es que yo para poder mover un dedo y poder ir a pagar un recibo, necesito llamar a mi mamá a pedirle permiso, necesito llamar a mi papá a pedirle permiso, es que yo si yo no voy todos los días de la casa de mi mamá a la casa de mi papá a las 6 de la tarde, entonces yo no tengo vida. Entonces, no quiere decir tampoco que es que nunca los vas a volver a llamar, pero es poder manejar un equilibrio y poder independizarse sanamente de esa familia de origen. La identidad de la pareja y la intimidad de la misma, porque se puede llegar a perder. Entonces es no ni aislarnos, es decir, que nosotros ya nos fuimos, nos casamos o nos fuimos a vivir juntos o somos novios y yo ya no volví a ver a mis amigos, mi pareja no volvió a ver a sus amigos. ¿Por qué? Porque es que eso está mal, porque yo tengo que vivir es para mi pareja. Así no es. La idea es que se pueda mantener una relación, pero que no haya como ese aislamiento de que pasemos de la intimidad a aislarnos, sino que manejemos la intimidad, pero también podamos manejar la relación con los seres que nos rodean, con nuestras amistades, con nuestros familiares y poder manejar una independencia aún dentro de la relación. Porque si no, entonces nos vamos para los extremos y todos los extremos son malos. ¿Sí? Tanto la dejadez de que es que yo sigo haciendo lo que a mí se me venga en gana y que entonces yo pues cuando tenga tiempo, porque primero son mi familia y mis amigos, como el otro punto es que yo no puedo salir a la casa si yo no le aviso a mi pareja, si yo no, entonces yo tengo que y tengo que estar con él todo el tiempo, tengo que estar con ella todo el tiempo. No, ¿listo? El manejo del poder, ¿sí? Porque la cosa no es quién manda en la casa, la cosa es que la casa se maneje de una manera equilibrada, que se puedan tomar decisiones compartidas, que no solamente es lo que yo diga, no solamente es lo que él diga, y los patrones de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque hay parejas que son muy estables y se llevan muy bien desde que no haya una discusión, desde que los dos estén empezando o que vayan en el mismo son. Pero pues digamos que uno no va en el mismo son toda la vida, incluso cuando uno está bailando hay momentos en los que se le va el ritmo porque está pensando en otra cosa. Entonces el poder solucionar, el poder hablar, ¿sí? El poder llegar a acuerdos, a conciliaciones, hace parte del proceso de la formación. Cuando nada de esto se lleva a cabo, pues uno, se da a cabo la separación, ¿sí? O se pueden crear lazos de dependencia, relaciones dependientes, o lo que llamamos ahorita comúnmente las relaciones tóxicas, ¿sí? Que pues pueden atribuir o pueden generar daño individual,
¿sí? O daños colaterales, incluso generar depresión, generar ansiedad, ¿sí? Y digamos que uno no espera que cuando uno está en una etapa, digamos que de la formación de una familia, o una etapa de conquista, una etapa de noviazgo, donde hasta ahora se está aprendiendo acerca de las relaciones, tener como un impacto tan negativo en nuestro desarrollo psicosocial. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque las personas que pasan por esto generalmente quedan como cuando no se maneja, cuando no se sana realmente, quedan con secuelas. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no pasas una etapa correctamente, ¿sí? Ya no vas a pasar las diferentes etapas. Entonces, si tú no aprendes a manejar esto, ¿sí? Y te metes en otra etapa del ciclo vital familiar, digamos que ya tú estás cargando con algo de atrás, ¿sí? Entonces ya eso empieza a afectar las etapas B futuras. Después de una etapa de formación, entonces vamos a hablar de la etapa de expansión. Entonces la etapa de expansión también va a tener la crianza inicial de los hijos, que hablamos de los lactantes, ¿sí? Y la crianza del preescolar o la familia con preescolar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Entonces vamos a tener que en la expansión también hay etapas. Entonces está la etapa del lactante, ¿sí? Incluso la etapa de la gestación, la etapa del lactante y la etapa del preescolar. El principio es la aceptación de los nuevos miembros del sistema. Porque, ¿qué pasa? Entonces, uno, pues la etapa de la gestación, ver cómo se llegó a la gestación, ¿sí? ¿Realmente fue algo planeado, fue algo deseado, o por el contrario, no estaba dentro de los planes de la pareja, pero decidieron afrontarlo, ¿sí? Todos esos puntos de vista hay que tenerlos en cuenta, porque eso va a repercutir incluso de pronto en el lazo que se genera con el hijo. No quiere decir que es que todos los embarazos que no son planeados van a ser hijos no deseados, no, ¿sí? Pero sí es algo que nosotros tenemos que prever, tener en cuenta para hacer un seguimiento a este paciente o la paciente que yo tengo al frente, porque es que resulta que si bien la de los cambios físicos es la mujer, el hombre también tiene afectación. Entonces, a veces uno es como que no, que la mujer, que el embarazo, que ella, pero hay que también tener muy presente el papel de él en ese momento, ¿sí? El acompañamiento, el no quitarle responsabilidades al papá, el incluirlo en las diferentes etapas que se vayan a vivir, y eso abarca tanto a la fase del lactante como a la fase del preescolar. La fase del lactante, ¿por qué? Entonces, vamos a tener las tareas que va a ser la transición de la estructura diádica, es decir, dos personas, la pareja, el hombre, la mujer, o dos hombres o dos mujeres, etcétera, y va a llegar un nuevo integrante a la familia. Pueden pasar dos cosas: o que haya una armonía entre los tres, sí, sea algo equitativo, porque a veces es muy común, y bueno, yo no soy mamá, pero sí tengo muchas amigas mamás con las que hablamos a veces del tema y se olvidan que son pareja para enfrascarse y dedicarse a lleno a que son mamás. Y hay que manejar un equilibrio. ¿Por qué? Porque podemos generar una expulsión traumática del tercero, que no precisamente va a ser el hijo, sino que puede ser una de las parejas. Entonces hay personas que en esta etapa de la lactancia del menor, donde se está empezando a adaptar, donde llega el nuevo integrante y donde todo el mundo cambia por la llegada del bebé, no toleran. ¿Por qué? Porque resulta que es que el bebé es más pegado a la mamá y a la mamá se le olvidó que era pareja y se dedicó a ser mamá, o el papá hizo lazos más fuertes con el niño, entonces resulta que el papá pues se le olvidó que era pareja y se dedicó al niño. Entonces, cuando no se lleva a cabo como esta transición armoniosa de las guiadas a las triadas, pues empiezan a presentarse crisis. ¿Sí? Dentro de las crisis que uno espera, pues puede llegar a ser la expulsión traumática de uno de los adultos que conforman la pareja, o incluso el hecho de que no salga netamente de la relación, pero que sí genere conflictos constantes entre, ¿sí? E incluso en algunas partes como que referían que también puede llevarse a cabo esa como que el padre que se siente expulsado genera como una distancia con ese bebé. ¿Listo? La aceptación y la adaptación al rol de padres es muy diferente cuando uno va solo por la vida y no tiene ninguna responsabilidad, a cuando llega un bebé en donde tú eres responsable de su bienestar, que no le falte nada. Sí, entonces es esa transición, y esa es una de las tareas que hace parte de este proceso. La vinculación afectiva entre madre e hijos, sobre todo lo que es la parte de la depresión postparto. No solamente la depresión, también hay otros trastornos psiquiátricos asociados al puerperio, pero pues digamos que la depresión es el de mayor prevalencia. Entonces, siempre
mirar qué es lo que está pasando. A veces no es porque no se ha deseado, no, es que la mamá no quería ser mamá y por eso hizo depresión. A veces es la carga que siente esta mamá de responsabilidad de que mi bebé, que no le falte nada y si lo estoy haciendo mal, que puede generar en ella procesos de, o instaurar una depresión o un baby blues, ¿sí? Entonces es esa parte psiquiátrica tenerla muy presente, esa salud mental que se debe manejar en estos procesos y cumplir las labores de crianza. Aquí es importante que cuando llega un bebé, todo el mundo quiere hacer parte de la vida del bebé, entonces llega la abuela, llega la tía, llega la hermana, llega, etcétera, de la mamá, y que quiere hacer parte, que quiere tomar decisiones, que es que yo sí sé cómo hacerlo, porque es que yo tuve 6 hijos, y resulta que manejar los límites y poder establecer como, oye, mira, está muy bien que me quieras colaborar, muchísimas gracias, pero es que aquí los padres somos nosotros, las decisiones las tomamos nosotros, ¿sí? Poder manejar ese equilibrio también es, y sobre todo con la parte de pronto de las abuelas, de los abuelos, que ellos son como a querer de pronto lo que no hicieron con los hijos y quererlo hacer con los nietos, ¿sí? Entonces, manejar y establecer estos, como estas, no barreras, sino fronteras de listo, ustedes llegan como abuelos hasta aquí, pero nuestro trabajo como padres es el siguiente. Las crisis, pues las que ya más o menos les he ido comentando a través de. En cuanto a la familia con el preescolar, entonces tenemos que ya el niño empieza a que no está 24/7 en la casa, ¿sí? Tener presente, yo creo que no se los había mencionado, pero las etapas generalmente las va marcando el hijo mayor, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que la etapa del preescolar va, no específicamente hasta los 6 años, va hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, pero hasta ahí el hijo mayor que cumpla esa edad. Las tareas es tolerar y ayudar la autonomía de los hijos. ¿Por qué? Porque el niño ya va empezando a hacer sus cosas solo, ¿sí? Empieza a caminar, empieza a ir al baño, empieza a ir al jardín, empieza a desarrollar sus tareas. Entonces, el poder dejar que él empiece como a formarse, a formar su personalidad, a formar esas cositas en los niños, que las tareas, que el colegio, que los amiguitos, hace parte dentro de esta tarea, de esta etapa. Iniciar el proceso de socialización, cómo se comporta él con otros niños, llevarlo a otros niños, porque hay madres que es como que no, los niños aquí no, y que no me juegue con tal, y que esto es de él, que no me toque el piso, y que esté en una manta todo el tiempo, y que esté en el corral, que el niño no me puede salir, que el niño no me puede compartir. Entonces ya empezamos a ver rasgos de sobreprotección, que si bien se inician en esta etapa, pueden repercutir ya cuando el niño sea adolescente. E incluso son niños que empiezan a tener y a formar apegos patológicos, ¿sí? Y la madre también, o el padre también, ¿sí? Porque no solamente es la mamá, también está el papá. Modelos de identificación y roles sexuales, ¿sí? Y empieza, digamos que, a manejar ese equilibrio entre las tensiones laborales y familiares de los padres. A medida que el niño crece, pues los niños se van volviendo exigentes, sentido que el colegio, que la ropa, que la comida. Entonces a veces uno se enfrasca en el desarrollo del niño, la relación del niño, pero el equilibrio de los padres en cuanto al tiempo que pueden dedicar, en cuanto a lo que pueden suplir a las necesidades del menor, también es algo que tenemos que tener en cuenta, como qué está haciendo, cuánto tiempo lo está ejerciendo, realmente le queda tiempo de ir y compartir con su hijo, o resulta que a raíz del trabajo y para que al niño no le falte nada, entonces de pronto yo estoy delegando estas tareas o esta crianza, este acompañamiento que tengo en los hijos a otras personas. Y no es que la ayuda esté mal, y menos en pleno siglo XXI, donde sabemos que tanto la mamá como el papá trabajan, pero es mirar cómo está llevándose a cabo esta maquinaria en cuanto a la crianza del menor. Entonces, las crisis que vamos a tener, entonces va a ser, uno, la crisis de la infancia, entonces los niños, las pataletas, las rabietas, que el niño empieza como a buscar su personalidad, al no querer compartir, el no de pronto tener esa socialización porque son niños. Sí, eso hace parte del proceso. Entonces, digamos que eso es una de las primeras crisis que se tienen en cuenta. La dificultad que pueden tener los padres con, ¿sí? Entonces, que si el niño hace una pataleta, entonces que se le pega, que el padre no sabe qué hacer, que de pronto el padre colapsa y el padre empieza a llorar, o sea, hay muchas maneras de afrontar esta situación. Y si bien se encuentran muchas maneras de guiar a esos padres, a veces el escuchar y poder ver qué tienen ellos para decir, cómo están afrontando ellos esa situación, marca la diferencia. Y la otra es la escuela. Entonces resulta que el niño en la casa se porta súper bien.
pero en el colegio el niño no se porta bien. Entonces empiezan a llamar los profesores que el niño se porta mal, que el niño no hace caso, que el niño no presta atención, que el niño es disperso, que el niño... Entonces, ¿eso qué hace en el padre? ¿Será que estoy haciendo una mala labor de mamá? ¿Será que estoy haciendo una mala labor de papá? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Será que me falta más disciplina? ¿Me falta más? ¿Me falta? Y entonces lleva el autocuestionamiento y eso genera una sobrecarga en los padres. ¿Por qué? Porque siente que el colegio está aprobando, no, evaluando, no, su calidad o su papel como padre o como madre en cuanto al menor. La etapa de consolidación y apertura, digamos que lo que hice fue como tratar de resumir las aras del tiempo. Entonces vamos a tener el hijo, cuando tenemos una familia con hijos escolares, con hijos adolescentes, los hijos adolescentes son un tema completamente extenso, que podemos hacer una charla de solo familia con hijos adolescentes, ¿sí? La plataforma de lanzamiento y la familia de edad media. Entonces, en cuanto a la familia con escolar, tenemos que hacer parte de que el hijo mayor tenga hasta los 9 años, 11 meses, 29 días. En cuanto al principio, vamos a tener una aceptación de los nuevos miembros al sistema, ¿sí? Y el proceso, pues, es el corte de edad del hijo mayor, que es el que va marcando la pauta de las etapas. Las tareas, tenemos la apertura de otros ecosistemas, que es como la socialización y lo que hablábamos del equilibrio del niño con otros aspectos, no solamente en la casa, sino en la calle, en el colegio, en el centro comercial, cuando está con la familia, porque hay niños que mientras que están en la casa como mamá y papá súper bien, pero de pronto cuando están en la casa de la abuela, cuando están en el colegio, pues tienen otro tipo de comportamiento. Apertura al mundo extrafamiliar y es ya el niño, con los niños del colegio, pues empieza a tener el mejor amiguito, la mejor amiga, el que quiero ir a la casa de mi amigo a jugar, que vengan a hacer tareas, que en la fiesta de cumpleaños quiero que esté, que esté, que esté. Entonces el niño empieza a tener esa apertura a su vida social, a su círculo social. Apoyar el trabajo escolar, ¿sí? De aquí va mucho lo que hablan de la inteligencia no es la misma para todo el mundo, ¿sí? Y no quiere decir que es que seamos menos o más inteligentes, sino que hay gente que tiene destrezas diferentes. Es decir, yo admiro profundamente a los que son artistas. A mí me parece que tocar un instrumento, que pintar, o sea, eso es nacer uno con talento en la vida, realmente tener una bendición encima y es algo que por lo menos yo no puedo hacer. Y eso no quiere decir que yo no sea una persona inteligente, solamente que tengo destrezas diferentes. El poder apoyar e identificar de pronto mi hijo, hombre, no, es que mi hijo es malo para las matemáticas, pero resulta que el chino para la ciencia social y la historia es la machera, es espectacular. Entonces el poder apoyar y el poder reconocer las diferencias y no solamente de mi hijo, porque es que no todos los hijos son iguales. Usted puede tener 4 hijos y todos son completamente diferentes. Entonces el poder diferenciar, apoyar el trabajo escolar de, y no de pronto estigmatizar lo que es que porque él no hace tal cosa, no hace tal cosa, entonces yo no, sino es ayudarlo a corregir esas falencias que se van presentando, ¿sí? Y potencializar o apoyar esas destrezas que yo estoy viendo en mi hijo, sin llegar a los límites. ¿Por qué? Porque, pues, ya les decía, todos los extremos son malos. Y de pronto el yo está hostigando a mi hijo que porque yo lo vi que tenía un poco de talento, entonces ya me voy al extremo de querer y como estarlo ahí asfixiando con el tema, sino dejarlo, apoyarlo en el proceso, sí, pero dejar que él vaya a su ritmo. Y la consolidación y estabilización familiar. Esto, pues, sobre todo es porque las familias anteriormente de pronto no se formaban a edades tan tempranas. Entonces ya cuando el niño tenía 10 años, digamos, se consideraba, se debía tener una estabilidad económica. Pero pues esto depende. Sí, depende de la familia, depende del proceso que esté. Lo que les decía, no es que yo tenga que tener formación, expansión, consolidación, apertura postparental, y que si no es así, pues no, no. ¿Sí? Pero digamos que esta etapa, pues, aún se sigue considerando que la estabilización, tanto familiar como económica como laboral, tenemos que hacer parte dentro de las tareas en esta situación. Las crisis, las dificultades de los padres para tolerar y controlar las conductas de los hijos, ¿sí? Y el cansancio que puede generar. Este cansancio, pues obviamente entre más hijos, pues, más cansancio. Entonces es que los padres también puedan manejar el tiempo para ellos, porque si no, entonces vamos a
crisis no normativas que no esperamos, separaciones, de pronto son más comunes, pero pues uno no espera que de pronto en esta etapa se generen separaciones en los padres, ¿sí? De pronto por no manejar equilibrio. Si ya de pronto es por no entendimiento, por algunas otras cosas, pues es diferente. Pero porque no se están equilibrando, sí, porque se están enfocando más en unas cosas que en otras, entonces digamos que no se espera. Y continuamos todo lo que es la parte escolar en la aprobación de la escuela en cuanto a la familia. Es lo mismo, ¿no? Que el niño, que es que le hace falta, que en la casa deben, que tal, que entonces eso también puede llegar a sobrecargar a los padres. En cuanto a la familia con el adolescente, tenemos que el corte es 21 años porque pues en Estados Unidos la mayoría de edad se consigue hasta los 21 años. Sin embargo, si nosotros nos vamos a mirar el concepto de adolescencia, tenemos que uno deja de ser adolescente cuando ya no depende económicamente de la casa. Entonces, habemos muchas personas que ya pasamos los 21 años, pero pues que todavía no es que hayamos salido completamente del núcleo familiar, más estamos haciendo una especialidad. Entonces, pues digamos que aquí depende mucho, pero pues literal o en la literatura se expresa que es cuando el hijo mayor llega hasta los 21 años. Aquí realmente lo que se debe hacer es incrementar la flexibilidad en los límites de la familia. ¿Por qué? Porque el adolescente es muy diferente al escolar y al preescolar. El adolescente empieza a reconocer, o mejor dicho, ya no es como la figura de autoridad, sino que es la figura de autoridad a la que yo estoy desafiando porque no me dejan, porque no me entienden, porque no me comprenden, porque yo quiero, porque yo quiero. Y tampoco quiere decir que es que yo lo voy a dejar hacer lo que yo quiera, que la mamá tiene que complacer y aceptar las demandas del adolescente. Pero sí es dejarlo como que soltar un poquito la pita, dejarlo que experimente, que él vaya generando completamente su personalidad, porque pues de adolescente sale, lo ideal es que salga de la casa, entonces es que él pueda tener esas bases firmes para salir de su núcleo o del nido familiar. Dentro de las tareas, pues está ajustarse a las necesidades de la independencia, pues obviamente en un adolescente pues es manejar y respetar esos, como que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Entonces, no es que va a tener libertad al 100%, pero sí es reconocer en qué momentos, sí, tengo que yo decir, bueno, voy a ser un poquito más permisiva de pronto, porque pues que ya mi hijo tiene 17 años, entonces él necesita, pues yo no me voy a ir a lavarle la colita todos los días, porque obviamente él ya tiene, pues digamos que esa intimidad, sí, y pues yo no puedo llegar a abusar de esta. Reconocer la prioridad de los grupos pares. Entonces sabemos que él está como en ese proceso de sus compañeros, tanto de la universidad, que aquí veíamos que la adolescencia puede llegar a ser parte de, de grupos, en fin, como pueden llegar a ser, no sé, las hinchadas de fútbol, o no, cuando salieron de moda esto de los emos, sí, entonces vemos que en la sociedad va cambiando mucho esa estructura como de los grupos del adolescente, y él pues va a empezar a tratar de ser grupos con los pares. Entonces es permitir que él mire como de qué se trata, pero siempre bajo la supervisión de los padres, porque se pueden llevar a conductas autolesivas, ¿sí? O a comportamientos autolesivos en el adolescente que van a repercutir en las siguientes etapas, tanto individuales como familiares, ¿sí? Apoyar el desarrollo de la identidad personal y comprender la crisis de identidad de los padres. Entonces, que ya ellos no van a ser sí señor, no señor, no señor, no señor, sino que van a empezar a cuestionarse, van a querer expresar sus puntos de vista, van a querer poner las cartas sobre la mesa, y es como padres no entrar en conflicto constante, sino empezar a decir, bueno, entonces vamos a ser más flexibles, pero vamos a seguir respetando los siguientes límites. Entonces, todo lo que es la parte de crisis, vamos a tener la evolutiva de la adolescencia y de la identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el adolescente puede perderse en esta búsqueda, generar frustraciones no solamente en él, sino también generar frustraciones en los padres. ¿Por qué? Pues no cumplir las expectativas, de pronto tenerle como ciertas metas, y si él no las cumple, entonces siente que falló a su hogar, o como padre siento que mi hijo falló si no hizo lo que yo esperaba. Es que yo quería que mi hijo, qué sé yo, decidiera ser médico, que se graduara del colegio a los 14 años, que lo ascendieran a cierta edad y no lo cumplió, entonces no, yo fracasé como padre, fue que a mí me faltó, fue que a mí, fue que a mí. Resulta que es el desarrollo individual de los integrantes de la familia. Identificar, o bueno, que a veces
lo que les decía, los padres pueden caer en una sobreprotección de este adolescente, no dejarlo que por el miedo a que algo le pase, y claramente estamos en una sociedad y que cada día puede llegar a ser más peligrosa dependiendo de donde estemos localizados. Por eso siempre hago énfasis en que no es dejarlos hacer lo que ellos quieran, pero tampoco es tenerlos en una burbuja de cristal, sí, de que nada malo me les vaya a pasar, que de pronto por el miedo, obviamente, de padres que pues, a quién se quiere más sino a los hijos, ¿sí? Que no quiero que nada malo les pase, pero hombre, yo tengo que permitir que él también viva su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí yo ya lo estoy preparando para que él salga de la casa. Pero resulta que si yo no quiero que él salga nunca, le estoy haciendo un daño. ¿Sí? Si él sale y no tiene las herramientas para enfrentar el mundo, pues también le estoy haciendo un daño. Entonces es difícil, ¿sí? Pero es intentar encontrar ese equilibrio, ¿sí? No volvernos como ahorita que no, que es que los padres amigos, porque un adolescente ya tiene amigos, él necesita seguir contando con la figura materna y paterna y seguir contando con esa figura de, de autoridad, ¿sí? Solamente que no es una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, son dos cosas muy diferentes, entonces es establecer estos límites. A la familia en plataforma de lanzamiento, entonces tenemos es cuando el primer hijo no tiene que ser el mayor, a veces vemos que los hijos mayores son los últimos en salir de la casa, ¿sí? Sino cuando uno de los hijos sale de la casa, ¿sí? Y esta etapa de plataforma de lanzamiento va a perdurar hasta que el último de los hijos salga de la casa, que puede ser el del medio, el más pequeño, el más grande, el que ustedes quieran. Pero hasta que los hijos no salgan de la casa, pues no consideramos que estamos en otra etapa del ciclo vital familiar. Entonces, principios, entradas y salidas, ¿sí? Y en cuanto al proceso, pues es cuando ya el hijo, no precisamente el menor, sino el hijo que quede en la casa, abandone por completamente la casa. Las tareas, pues permitir la independencia de los hijos, no generar esa expulsión traumática, de que usted a los 20 se me va a la casa porque se me va de la casa sí o sí, resulta que el chino no ha terminado ni el colegio, supongamos, ¿sí? O no tiene cómo mantenerse, entonces es un chino que va a salir, que no va a saber qué hacer, ¿sí? Pero tampoco es tenerlos ahí toda la vida, hasta los 67 años, resulta que el niño nunca salió de la casa. Entonces es poder eh, que encuentren el momento en que ellos puedan llegar a afrontar, salir y pues generar su propia independencia. Cambios de los límites intergeneracionales y la apertura de los límites familiares. La idea es que en esta etapa de plataforma de lanzamiento se respete la decisión de la salida. No es que si usted se va y me abandona y yo me quedo y resulta que si yo me enfermo no tengo quien me cuide, nosotros a quién vamos a acudir y eso genera en el hijo estrés. No puedo irme de la casa porque es que si no mi mamá y mi papá no, ellos no van a salir adelante, no van a florecer nunca, no nada de nada. No. Entonces es poder permitirlos que ellos salgan, pero poder mantener esa comunicación y saber que en cualquier momento, pues aquí están los papás, ¿sí? Aquí está este apoyo, aquí está, y si me llegan a necesitar para algo, pues aquí me van a encontrar. En cuanto a las crisis, pues hablamos de las expulsiones traumáticas, sobre todo son las principales crisis que se atraviesan en esta etapa. Y a veces también no solamente es el cuidado de los padres, de, ay, ¿quién va a cuidar a mis papás si yo no estoy? O por lo menos si yo soy hijo único, ¿cómo me voy a ir? Los voy a dejar solos. Sino la sensación de, ¿y si yo me voy y mis papás se separan? Y resulta que es que yo no quiero que se separen. Yo quiero que ellos estén juntos siempre. Pero como yo no estoy, entonces, como para seguir creyendo que mi familia sí sea así, que así está bien y que se mantenga nuclear, pues yo me genero la carga de no, yo no puedo salir de mi casa porque si no mis padres se separan. Entonces, si mis papás se separan, la culpa es mía porque es que fue que yo me fui. ¿Sí? La familia en edad media, entonces, es el principio, pues es aceptar los cambios de los roles y el proceso, pues digamos que ya se habla es cuando se lleva a cabo la pensión, que cada día está como más lejos, como más difícil, pero no importa, ¿sí? Esta etapa sigue siendo como límite en cuanto a al cese de la actividad laboral de las parejas. En cuanto a las tareas, pues es asumir ya roles de abuelos o de ese ser, como de ese extra que va a visitar al hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no necesariamente es que mi hijo se va a ir de la casa para casarse y tener hijos, puede que mi hijo se haya ido a la casa solo y no quiera tener hijos. Entonces, estas tareas pues aún están un poco más arraigadas a esas primeras familias que se conformaban, pero pues hay algunas que sí se mantienen.
El desarrollo de un sistema de relaciones, apoyo mutuo que permita mantener un equilibrio entre las diferentes generaciones que se puedan encontrar en la familia. Entonces, es decir, que se pueda tener, que si es abuelo, pueda mantener una buena relación de abuelo, siga manteniendo una buena relación con el hijo, ¿sí? Si sigue con la pareja, una buena relación con la pareja e incluso retomar esa relación de pareja después de que los hijos salen de la casa. Aquí estamos enfrentando otra crisis, porque puede que descubran que no, lo único que nos mantenía unidos eran los hijos y a quedarnos solo nos dimos cuenta que, pues no, que mejor separarnos y dejar así. Entonces es volver a hacer como ese proceso adaptativo de pareja que se había dejado de un lado, ¿sí? Para volver a ser el lleno, porque ya quedan en los dos. Sí, van y comparten con su familia extensa, porque ya pasa a ser una familia extensa, pero principalmente conviven en la casa es entre ellos. O si definitivamente está solo, es el estar yo sola, listo, te resulta que, bueno, yo ya me había separado de mi pareja hace rato, mi hijo vivía conmigo y salió de la casa, entonces es volver a retomar mi vida, dedicarme tiempo a mí, ya económicamente, pues ya digamos que no está esa suplencia de yo tengo que de pronto pagar el semestre de mi hijo, pagar el no sé qué de mi hijo, sino que ya empieza a quedar más dinero, entonces a ver en qué voy a hacer, en qué voy a dedicar mi tiempo libre, mi tiempo de esparcimiento, y es volver a retomar esa conexión con nosotros mismos o con la pareja. Y ya tenemos la etapa de disolución, que es pues, la familia anciana, ¿sí? Y la disolución que se puede generar por separación o que se puede generar por viudez, ¿sí? Entonces, la familia anciana, entonces, el principio pues, va a ser aceptar que cambió la generación, que ya no es lo mismo cuando yo empecé a formar la familia, ahorita que ya de pronto soy un adulto mayor, ¿sí? Que ya empiezo a tener no solamente la muerte de mi pareja, sino la muerte de mis seres queridos, la muerte de mis iguales. Entonces, es afrontar ese proceso de muerte e incluso, pues, hombre, ya se empezaron a morir todos mis amigos, ¿en qué momento me voy a morir yo? ¿Sí? Entonces, son muchos como cambios de pensamiento que se tienen a esta edad. La tarea, pues, es el enfrentamiento de los cambios propios de la evolución. No resulta que ya resulté hipertenso, ya resulté diabético, o por el contrario, ya me veo arrugado, ya me veo diferente, ya estoy supremamente canoso y de pronto antes no lo había notado y ahora empieza a hacerse más notorio. Entonces, aquí es poder vigilar como esa evolución que se tiene, ya sea a nivel individual. ¿Por qué? Porque es una familia unipersonal o a nivel de pareja. Y en cuanto a la disolución, pues la separación se puede llevar en cualquier momento de las etapas, ¿sí? Y eso puede generar procesos de frustración, procesos de ansiedad, de culpabilidad, de sentir, no, es que resulta que ninguna de mis parejas funciona, que es por mí. La culpable soy yo, porque es que yo X o Y o tengo, me hace falta o no tengo, o tengo de más. Sí, y eso puede influir incluso en la aceptación de nuevas parejas, en el caso de cualquier edad, porque es que tú para formar una pareja no tienes que tener una específica. No que es que tienes 60 años y está de novio. Maravilloso, maravilloso que a los 60 años uno pueda todavía seguir suspirando por el amor, ¿sí? Pero también puede ser a los 20, a los 21. No, que es que solo llegamos a la etapa de conquista y fracasé y resulta que eso a mí me impactó. Ay, pero es que usted va a tener muchos novios, está muy joven. Sí, pero es que eso no quiere decir o no le resta importancia a los procesos individuales que podemos llevar y lo que puede llegar a repercutir a la hora de formar una familia, ¿sí? Ya sea de tener un hijo, es que yo no quiero tener pareja, yo solo quiero tener un hijo, listo, a la hora de tener un hijo, o a la hora incluso de relacionar con mis pares. Y la viudez, pues ya es cuando uno de los, de la pareja, una de los conformantes de la pareja se muere, o pues ya digamos que esta etapa culmina cuando el directamente implicado en la valoración fallece. Bueno, espero no haberme extendido mucho. Ah, bueno, y para culminar, entonces lo que les decía, no solo es saber qué tipo de familia tengo, en qué etapa está, sino saber cómo está funcionando. Y para eso tenemos el Apgar familiar. Entonces, el Apgar familiar es una serie de preguntas en donde se va a establecer el nivel de satisfacción que tiene el paciente con respecto al tiempo compartido, al dinero, en cuanto al apoyo, ¿sí? Y poder dar una calificación y poder saber si esta familia que yo tengo enfrente, sí, puede que esté atravesando una crisis, pero resulta que pese a estar atravesando una crisis, tiene una muy buena funcionabilidad familiar. Entonces eso quiere decir que tiene las herramientas suficientes para afrontarla y lo está haciendo. O por el contrario, no, es que está atravesando una crisis y resulta que es que no están funcionando. Entonces ya eso me amplía a mí un poco todo el ámbito porque van a decir, no, pero es que eso es familia y resulta que es que yo no quiero ser familiarista. Ojo, no solamente es para los familiaristas, es que resulta que si yo tengo un paciente aquí enfrente con una comorbilidad importante,
y yo no tengo una red de apoyo, ¿sí? Que puede ser la familia, resulta que no tiene una buena relación con los hijos, que la esposa lo quiera tirar por la ventana. Hombre, ¿qué tipo de apoyo recibe mi paciente y cómo va a enfrentar este proceso de enfermedad adicional a la crisis que está viviendo su familia? ¿Listo? Entonces, recordemos que no solo somos cabeza, pies, manos, sino que somos un ente completo. Y pues yo creo que esto es lo más hermoso de esta carrera y es poder generar ese punto de vista biopsicosocial. Espero no haberlos aburrido mucho, yo sé que es un tema largo, que hay muchas cosas por decir, faltó pues muchísimo, pero por aras del tiempo tocó simplificar muchísimo la información. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No, doctora, muchas gracias. Bueno, voy a dejarles acá de compartir. Entonces, nada, un placer, un gusto. Qué rico estos espacios y cuando me quieran volver a invitar, con todo el gusto del mundo, vuelvo hablando de lo que sea. Ay, doctora, vale, muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaste para la charla y claro que sí eres bienvenida en próximas charlas. Yo te quería hacer una pregunta. Claro, dime. En ese caso que hablábamos de, pues digamos, está la familia y el único hijo que ellos tienen, ya salió de la casa, pero sigue habiendo como una clase de dependencia económica. ¿Esta se podría considerar todavía como familia en plataforma de lanzamiento o...? Pues mira que lo que les decía, la clasificación de la familia no es algo fácil. Y mira que hace no mucho tiempo, entre los residentes tuvimos un caso similar en el que teníamos al hijo que había salido de la casa, pero que seguía dependiendo económicamente de los padres, ¿sí? Y resulta que él salió de la casa de pronto a formar una familia, pero dependía de los padres y volvió. Entonces resulta que en el momento en que vuelve, llegamos como al consenso, ¿sí? Entre profes y entre residentes, que se seguía considerando una familia nuclear. ¿Por qué? Pues porque no había esa independencia, ¿sí? No había salido del nido todavía, entonces se consideraba que estaba en esa plataforma de lanzamiento aún. Recordemos que lo que les decía, o sea, cuando uno va a hablar como textualmente de la definición de adolescencia, es cuando se termina la adolescencia en el momento en que tú ya no dependes, ¿sí? Del nido familiar. Obviamente no hablamos de apoyo o algo así, pero pues ya tú eres un ser independiente. Si sigues dependiendo, tú sigues estando en esa familia. ¿Por qué? Porque resulta que si tú peleas con tu mamá o con tu papá y hay un corte cese de beneficios, va a haber una implicación directa, ¿sí? Entonces va a haber una afectación directa. Entonces en ese caso tuvimos un caso similar y hablábamos y como que obviamente todos teníamos puntos de vista diferentes, pero pues concluimos a que esa era como la manera de ver esa familia más completamente. Vale, doctora, muchas gracias. También si pues alguien más tiene alguna pregunta, pueden prender los micrófonos. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, con todo el gusto del mundo, anécdotas. Nada, Chile, te agradecemos por tu participación. Esperamos volverte a tener nuevamente en estos espacios y creo que ya no hay más preguntas por parte del público. Perfecto. Una de dos, o quedó muy claro, quedaron muchas dudas. Esperemos que sea que haya quedado muy claro. Eso esperamos. Vale, muchas gracias a todos por su compañía. Bueno, Y a ti, Chile. Gracias, doctora. hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Un placer.